Hay secretos que pesan tanto que pueden hundir el alma de quien los guarda. Durante 47 años, he cargado con uno que involucra a la mujer más querida de México. Un secreto que, de revelarse en su momento, habría destruido la imagen de la pareja más famosa del país. Me llamo Remedios Castillo, tengo 89 años, y fui la cocinera de la casa de Flor Silvestre y Antonio Aguilar durante 23 años. Lo que presencié una tarde de octubre de 1976 cambió para siempre mi forma de ver a esa familia perfecta que todos admiraban. Cuando entré a trabajar con ellos en 1973, yo era una mujer joven de 36 años, viuda reciente, con 3 hijos que alimentar. La señora Flor me recibió en su rancho de Zacatecas con una calidez que jamás olvidaré. «Aquí serás parte de la familia», me dijo mientras me mostraba la enorme cocina donde pasaría los mejores y peores momentos de mi vida. No imaginaba que esas palabras contenían una verdad más profunda de lo que yo podía comprender. Los primeros años fueron como un sueño. Trabajar para la pareja dorada de la música ranchera era un privilegio que pocas personas tenían. Antonio Aguilar era exactamente como lo veían en pantalla, caballeroso, trabajador, devoto de su familia. Pero Flor Silvestre era mucho más compleja de lo que el público jamás supo. Detrás de esa sonrisa radiante y esa voz angelical, existía una mujer atormentada por decisiones que tuvo que tomar décadas atrás. La casa siempre estaba llena de gente, músicos, productores, familiares. Pero había un cuarto al que nadie podía entrar excepto la señora Flor. Un estudio pequeño en el segundo piso, con llave que solo ella guardaba. Durante 3 años, nunca me atreví a preguntar qué había ahí dentro. Hasta aquella tarde. Era 15 de octubre de 1976. Lo recuerdo porque era el cumpleaños de mi hijo menor. La señora Flor había salido temprano a la Ciudad de México para una grabación, y don Antonio estaba en Guadalajara con los mariachis. Yo estaba sola en la casa, preparando la cena para cuando regresaran. De pronto, escuché un ruido extraño que venía del segundo piso. Un llanto ahogado, desesperado. Subí las escaleras con el corazón acelerado. El llanto provenía precisamente de ese cuarto prohibido. La puerta estaba entreabierta, algo completamente inusual. Me acerqué con cuidado, mi instinto me decía que me alejara, pero algo más fuerte me impulsaba a continuar. «Señora Flor», susurré. No hubo respuesta, solo ese sollozo quebrado que me partía el alma. Empujé la puerta suavemente. Lo que vi me dejó paralizada. Flor Silvestre estaba arrodillada frente a un pequeño altar improvisado, rodeada de fotografías, cartas amarillentas y un vestidito de bebé cuidadosamente guardado en una caja de cristal. Lloraba de una forma que jamás había visto llorar a nadie, con todo el cuerpo, con décadas de dolor contenido. No me había escuchado entrar. En ese momento, supe que había cruzado una línea. Debí retirarme, fingir que nunca había estado ahí. Pero mis pies no se movían. Y entonces ella volteó. Sus ojos, hinchados por las lágrimas, se encontraron con los míos. Esperaba furia, esperaba que me despidiera en ese instante. En cambio, algo en su mirada se quebró aún más. «Pasa, Remedios», me dijo con una voz tan frágil que apenas la reconocí. «Ya que estás aquí, tal vez sea momento de que alguien más sepa». Me senté a su lado en el suelo, sin decir palabra. Flor tomó una de las fotografías. Era la imagen de un bebé recién nacido, de no más de 2 o 3 meses. Un niño hermoso, con los ojos claros y una sonrisa desdentada. «Se llamaba Francisco», comenzó a decir. «Nació el 3 de marzo de 1950, 6 meses antes de que conociera a Antonio. Nadie lo sabe, Remedios. Nadie en el mundo sabe que tuve un hijo antes de formar la familia que todos conocen». Sentí que el aire se vaciaba de la habitación. Flor Silvestre, el ícono de la familia mexicana tradicional, la mujer que había construido su carrera junto a Antonio Aguilar como símbolo de valores y unión, tenía un hijo secreto. Las implicaciones de esto eran devastadoras. «¿Dónde está ahora?», pregunté con un hilo de voz. Ella cerró los ojos y apretó la fotografía contra su pecho. «Esa es la parte que me ha torturado cada día de mi vida durante 26 años. Para entender esta historia, tengo que llevarte a 1949, comenzó Flor, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Su voz había cambiado, se había vuelto más firme,
como si hubiera esperado tanto tiempo para contar esto que ahora las palabras fluyeran solas. Yo tenía 19 años y acababa de llegar a la Ciudad de México desde Salamanca, Guanajuato. Mi padre había muerto, mi madre estaba enferma, y yo era la mayor de 6 hermanos. Tenía que triunfar. Remedios. No era un sueño, era una necesidad desesperada. Me contó que consiguió su primera audición en la XCW gracias a un productor llamado Ernesto Cortázar, un hombre de 35 años, casado, con 3 hijos, pero con una influencia enorme en el medio artístico. Me prometió que me haría una estrella, continuó Flor, con una amargura que atravesaba décadas. Y cumplió su promesa, pero el precio fue mucho más alto de lo que yo imaginaba. La relación entre Flor y Ernesto comenzó como un romance apasionado que ella creyó genuino. Él le conseguía presentaciones, la introducía en círculos importantes, le pagaba clases de canto. Me enamoré como solo puede enamorarse una muchacha de pueblo que llega a la gran ciudad, admitió. Creí cada promesa que me hizo. Creí que dejaría a su esposa, que nos casaríamos, que construiríamos una vida juntos. Cuando Flor descubrió que estaba embarazada en noviembre de 1949, su mundo se derrumbó. Ernesto, el hombre que le había jurado amor eterno, cambió de cara en cuestión de segundos. Me ofreció dinero para resolver el problema, como él lo llamó, relató Flor, con una rabia contenida que aún vibraba en su voz. Cuando me negué, me amenazó. Me dijo que arruinaría mi carrera antes de que siquiera comenzara, que me hundiría en la industria, que nadie me daría trabajo nunca más. Flor enfrentó la situación más aterradora de su vida. Estaba embarazada, sola, sin recursos, en una industria despiadada que no perdonaba estos escándalos. Pero había algo que Ernesto no había calculado, la fortaleza de una mujer guanajuatense criada en la adversidad. Hice lo único que pude hacer, continuó Flor, acariciando el vestidito de bebé que guardaba como un tesoro sagrado. Desaparecí. Le dije a todos que mi madre había empeorado y que tenía que volver a Guanajuato. Pero no volví a mi pueblo. Una tía lejana que vivía en Morelia, Michoacán, aceptó recibirme. Nadie en la Ciudad de México sabía dónde estaba, ni siquiera Ernesto. Los siguientes 4 meses fueron los más duros de su vida. Trabajaba lavando ropa ajena, escondiendo su vientre creciente bajo rebozos amplios. Cada noche le cantaba a mi bebé, me confesó con una ternura devastadora. Le prometía que, aunque el mundo fuera cruel, yo siempre lo protegería, que encontraríamos la manera de salir adelante juntos. Francisco nació en la madrugada del 3 de marzo de 1950, en la modesta casa de su tía, atendido por una partera del pueblo. Fue el niño más hermoso que he visto en mi vida, dijo Flor, con una sonrisa que atravesaba el dolor. Tenía mis ojos, pero la nariz y la boca de su padre. Cuando lo sostuve por primera vez, supe que había tomado la decisión correcta al no escuchar a Ernesto. Durante 2 meses y medio, Flor vivió la maternidad en secreto. Cuidaba a Francisco con una devoción absoluta, amamantándolo, cantándole, soñando con el futuro que construirían juntos. Pero la realidad era implacable. Su dinero se agotaba rápidamente, y las oportunidades en Morelia eran inexistentes para una cantante sin conexiones. Entonces recibí una carta, me dijo, sacando un sobre amarillento de la caja. Era de Paco Miller, el productor de radio. Había escuchado una de mis grabaciones antiguas y quería ofrecerme un contrato exclusivo en la XCW. Era la oportunidad que había estado esperando. Remedios. Pero había una condición implícita que yo conocía muy bien. Tenía que regresar sola, sin equipaje que pudiera arruinar mi imagen de jovencita prometedora. El dilema que enfrentó Flor Silvestre en ese momento fue de proporciones imposibles. Pasé 3 noches sin dormir, recordó Flor, con la mirada perdida en algún punto del pasado. 3 noches mirando a Francisco dormir, sabiendo que cada decisión que tomara marcaría nuestras vidas para siempre. Podía quedarme con él y condenarnos a ambos a la pobreza, o podía regresar a la Ciudad de México y construir una carrera que nos permitiera vivir dignamente, pero tendría que dejarlo temporalmente. La palabra temporalmente resonó en el cuarto con el peso de todas las mentiras que nos decimos para sobrevivir a nuestras propias decisiones. Flor había planeado dejarlo solo unos meses, el tiempo suficiente para establecerse, conseguir un buen contrato, ahorrar dinero. Mi tía aceptó cuidarlo, explicó. Era una mujer mayor, sin hijos propios, y amaba a Francisco como si fuera suyo.
Le prometí que regresaría por él en 6 meses, 1 año máximo. Pero la vida rara vez respeta nuestros planes. Flor regresó a la Ciudad de México en junio de 1950 y su carrera despegó con una velocidad vertiginosa. Paco Miller cumplió su palabra. Consiguió presentaciones en las mejores radiodifusoras, grabaciones con los compositores más prestigiosos. En 3 meses pasé de ser una desconocida a tener mi nombre en marquesinas, me contó. Pero cada éxito era un cuchillo en el corazón, porque sabía que me alejaba más y más de mi hijo. Enviaba dinero religiosamente a su tía cada semana, cantidades generosas que aseguraban que Francisco no careciera de nada. Llamaba cuando podía, aunque en aquella época las llamadas de larga distancia eran caras y complicadas. Le escribía cartas todas las noches, reveló Flor, mostrándome un cuaderno lleno de páginas escritas con tinta azul. Cartas que nunca envié porque ¿qué le dices a un bebé que está creciendo sin ti? ¿Cómo le explicas que su madre lo ama pero no puede estar con él? Y entonces llegó septiembre de 1950, el mes que cambiaría todo. En una presentación en el Teatro Blanquita, Flor conoció a Antonio Aguilar. Antonio era diferente a todos los hombres que había conocido, recordó Flor, y por primera vez desde que comenzó su relato, una luz tenue apareció en sus ojos. Era caballeroso, respetuoso, trabajador. No me veía como un objeto o una conquista, sino como una igual, como una artista con talento propio. Y lo más importante, era honesto, brutalmente, refrescantemente honesto. La atracción fue inmediata y mutua. Antonio Aguilar, ya establecido en la industria, quedó fascinado por la voz y la presencia escénica de aquella joven de Guanajuato. Comenzaron a trabajar juntos en presentaciones, y lo que inició como una colaboración profesional se transformó rápidamente en algo más profundo. En diciembre de 1950, Antonio me pidió que fuera su novia formalmente, contó Flor. Y ahí enfrenté la decisión más difícil de mi vida. ¿Debía contarle a Antonio sobre Francisco? La pregunta la atormentaba cada vez que estaban juntos. En aquella época, una mujer con un hijo fuera del matrimonio era considerada deshonrada, indigna de un hombre decente. Tenía tanto miedo de perderlo, admitió Flor. Antonio representaba todo lo que había soñado, un buen hombre, estabilidad, la posibilidad de una familia respetable. Pero también sabía que ocultarle la verdad era una traición. Decidió postergar la conversación. Se dijo a sí misma que esperaría el momento adecuado, que primero consolidarían su relación, que entonces sería más fácil. Pero los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Cada vez que intentaba decírselo, las palabras se me atoraban en la garganta, confesó. Y mientras tanto, Francisco cumplía 1 año en Morelia, dando sus primeros pasos sin que yo estuviera ahí para verlo. La tía de Flor comenzó a presionarla sutilmente en sus cartas. Francisco preguntaba por su mamá, lloraba en las noches, se aferraba a la fotografía de Flor que guardaban en la sala. Mi tía nunca me lo dijo directamente, pero yo leía entre líneas. El niño me necesitaba, y yo no estaba ahí. En julio de 1951, Antonio le propuso matrimonio. Cuando Antonio se arrodilló frente a mí con ese anillo en la mano, sentí que mi corazón se partía en dos, relató Flor, apretando los puños sobre su regazo. Una mitad saltaba de felicidad, la otra se hundía en la culpa más profunda. Le dije que sí, porque lo amaba genuinamente. Pero esa misma noche, sola en mi cuarto, lloré hasta quedarme dormida sabiendo que había sellado el destino de Francisco. La boda se fijó para octubre de 1951. Fueron meses de preparativos intensos, con toda la industria del entretenimiento pendiente de cada detalle. Éramos la pareja del momento, recordó Flor. Los periódicos hablaban de nuestra pureza, de cómo representábamos los valores tradicionales mexicanos. Y yo sonreía para las cámaras mientras por dentro me consumía la mentira. 2 semanas antes de la boda, Flor viajó en secreto a Morelia. Fue la primera vez que veía a Francisco en más de 1 año. Había crecido tanto, dijo con la voz quebrada. Ya no era el bebé que había dejado, era un niño que caminaba, que intentaba hablar. Y cuando me vio, no me reconoció, remedios. Mi propio hijo me miró como a una extraña. La tía de Flor le explicó que Francisco la llamaba mamá a ella. Era lógico, natural incluso, pero para Flor fue como recibir una puñalada. Pasé 3 días con él,
intentando que me conociera, que recordara mi voz de las canciones que le cantaba cuando era bebé. El último día, cuando finalmente se acurrucó en mi regazo y se quedó dormido, supe que no podía llevármelo. ¿Por qué? La pregunta era obvia y Flor la anticipó antes de que yo la formulara. Porque habría destruido todo, ¿entiendes? Mi compromiso con Antonio, mi carrera, la imagen que tanto me había costado construir. Y lo peor es que sabía que si lo revelaba, no solo me hundiría a mí, sino también a Francisco. En el México de los años 50, un niño ilegítimo cargaba con un estigma para toda la vida. ¿Qué futuro le esperaba si todos sabían su origen? Flor tomó una decisión que la perseguiría el resto de su vida. Le propuse a mi tía algo que nunca debí proponer, confesó Flor, con una vergüenza que aún la consumía décadas después. Le pedí que adoptara legalmente a Francisco, que lo registrara como su hijo. Le ofrecí todo el dinero que necesitara, una casa más grande, educación privada para el niño, lo que fuera. Con una sola condición, que nunca le dijera quién era su verdadera madre. La tía aceptó. No porque fuera una mujer cruel o ambiciosa, sino porque genuinamente amaba a Francisco y porque entendía la imposible situación en la que Flor se encontraba. Me hizo prometer solo una cosa, recordó Flor, que nunca desaparecería completamente de la vida de Francisco, que al menos sería su prima lejana, que lo visitaba de vez en cuando y le enviaba regalos, que tendría alguna presencia en su vida, aunque fuera bajo falsas pretensas. Flor se casó con Antonio Aguilar el 12 de octubre de 1951, en una ceremonia que fue portada de todas las revistas del espectáculo. Las fotografías de ese día muestran a una novia radiante, sonriente, aparentemente feliz. Pero si observas con cuidado mis ojos en esas fotos, me dijo, mostrándome un álbum de bodas, puedes ver que algo está roto ahí dentro. Antonio nunca lo notó, estaba demasiado enamorado y emocionado. Pero yo sí lo veo, cada vez que miro estas imágenes. Los primeros años de matrimonio fueron buenos. Antonio era el esposo perfecto, atento, cariñoso, trabajador. En 1953 nació Pepe Aguilar, su primer hijo legítimo. Cuando sostuve a Pepe en mis brazos, experimenté una mezcla de alegría y dolor insoportable, admitió Flor. Alegría porque era hermoso y sano, dolor porque pensaba en Francisco, que en ese momento tenía 3 años y no sabía que su madre acababa de tener otro bebé. Flor cumplió su promesa de visitar a Francisco regularmente. Cada 2 o 3 meses, inventaba excusas para viajar sola a Michoacán. Le decía a Antonio que iba a visitar a una tía enferma, explicó. Él nunca sospechó nada porque yo era meticulosa con mis mentiras. Demasiado meticulosa. Pero mantener el secreto cobraba un precio emocional devastador. Francisco me esperaba con ansias, continuó Flor, sacando más fotografías de la caja. Eran imágenes del niño a diferentes edades. A los 4 años con un caballito de juguete, a los 6 en su primer día de escuela, a los 8 con un uniforme de béisbol. Mi tía le decía que su prima Guillermina vendría a visitarlo, y él me recibía con abrazos y sonrisas. Nunca supo remedios. Nunca supo que la mujer que le llevaba regalos caros y le cantaba canciones de cuna era su verdadera madre. Las visitas eran agridulces. Flor disfrutaba cada segundo con Francisco, memorizaba cada gesto, cada palabra. Pero también sufría indeciblemente al tener que irse, al escuchar cómo Francisco le preguntaba a su abuela, la tía de Flor, porque la prima Guillermina no se quedaba más tiempo. Inventábamos excusas, que tenía que trabajar mucho, que vivía muy lejos, que tenía compromisos importantes. Y él aceptaba las explicaciones con esa inocencia que solo tienen los niños. Mientras tanto, la familia de Flor con Antonio crecía. En 1957 nació Antonio Aguilar Jr., y en 1960 llegó Marcela Rubiales. Cada nacimiento era una celebración pública, recordó Flor. Los periódicos cubrían todo, desde mi embarazo hasta los primeros pasos de los niños. Y yo sonreía para las cámaras mientras por dentro me carcomía la culpa de que Francisco no tuviera nada de eso, de que creciera en el anonimato mientras sus hermanos, que ni siquiera sabían de su existencia, vivían bajo los reflectores. Antonio era un padre ejemplar, dedicado, presente, amoroso con sus hijos. Y eso hacía todo más difícil, admitió Flor. Porque veía cómo era con Pepe, Antonio y Marcela, y me preguntaba cómo habría sido con Francisco si hubiera sabido. ¿Lo habría aceptado?
¿Lo habría amado igual? Nunca lo sabré porque nunca tuve el valor de averiguarlo. En 1965, cuando Francisco tenía 15 años, ocurrió algo que casi destruyó el frágil equilibrio que Flor había construido. Francisco descubrió su acta de nacimiento original, reveló Flor, con una expresión de pánico que parecía revivir aquel momento. Mi tía la había guardado en una caja fuerte, pensando que era segura. Pero los adolescentes son curiosos, y un día que ella salió, Francisco encontró la llave y abrió la caja. Ahí estaba, su acta de nacimiento donde claramente se leía, Madre, Guillermina Grajeda Aguilar. Mi nombre real. Francisco confrontó a su abuela esa misma tarde. Quería respuestas. Quería saber por qué su acta decía una cosa y él había crecido creyendo otra. La tía, presa del pánico, llamó inmediatamente a Flor. Recibí esa llamada mientras estábamos en una gira por Jalisco, recordó. Me encerré en el baño del hotel y escuché a mi tía llorar del otro lado de la línea, diciéndome que Francisco sabía la verdad, que exigía hablar conmigo, que qué debía decirle. Flor tomó la decisión más difícil de su vida hasta ese momento. Le dije a mi tía que le dijera a Francisco que todo era un error burocrático, confesó, con una voz cargada de vergüenza. Que cuando nació, ella no pudo registrarlo inmediatamente por problemas de salud, y que una vecina llamada Guillermina lo había registrado por ella temporalmente. Que luego corrigieron el acta, pero que la original se había quedado archivada por error. Una mentira absurda, llena de huecos, pero la única que se me ocurrió en ese momento de desesperación. ¿Francisco le creyó? No lo sé, admitió Flor. Mi tía me dijo que pareció aceptar la explicación, pero que había algo en sus ojos, una desconfianza que nunca había estado ahí antes. Cuando lo visité 2 semanas después, estaba distante, frío. Me miraba diferente, como si intentara descifrar un acertijo. Durante los siguientes meses, Flor vivió en un estado de ansiedad constante. Cada vez que sonaba el teléfono, temía que fuera su tía con malas noticias. Cada vez que veía un sobre de Morelia, temía que fuera una carta de Francisco exigiendo respuestas. Pero nada pasó, relató. Francisco nunca volvió a mencionar el tema. Siguió con su vida, terminó la preparatoria, entró a la universidad para estudiar ingeniería. Y yo respiré aliviada, pensando que la crisis había pasado. Pero el silencio de Francisco era más peligroso de lo que Flor imaginaba. En 1968, cuando Francisco tenía 18 años, dejó de aceptar mis visitas, reveló Flor, con una tristeza que parecía fresca a pesar de los años. Le decía a mi tía que estaba muy ocupado con la universidad, con sus proyectos, con sus amigos. Siempre tenía una excusa diferente. Pero yo sabía la verdad. Había decidido alejarse de mí, de esa prima lejana, que aparecía esporádicamente con regalos caros y promesas vacías. Los regalos que Flor enviaba comenzaron a regresar sin abrir. Las cartas quedaban sin respuesta. Intenté llamarlo directamente en un par de ocasiones, admitió, pero colgaba en cuanto reconocía mi voz. La última vez que hablamos, me dijo textualmente, no sé quién eres realmente, pero sé que me has mentido toda mi vida. Por favor, déjame en paz. Y colgó. Flor quedó devastada. Durante semanas apenas podía funcionar. Antonio notó que algo andaba mal, pero cuando le preguntaba, ella inventaba excusas sobre estrés laboral o problemas de salud menores. Una noche casi se lo confieso todo, recordó. Estábamos solos, los niños ya dormían, y él me sostenía mientras yo lloraba. Me preguntó qué me pasaba con tanta ternura que casi no puedo soportarlo. Abrí la boca para decirle la verdad, pero las palabras no salieron. En cambio, le dije que extrañaba a mi madre, que había muerto años atrás. Otra mentira que se sumaba a la montaña de engaños. La tía de Flor se convirtió en su única conexión con Francisco. Le enviaba reportes mensuales, que había terminado la carrera de ingeniería con honores, que había conseguido un buen trabajo en una empresa constructora, que estaba de novio con una maestra de primaria. Recibía estas noticias con una mezcla de orgullo y dolor, confesó Flor. Orgullo porque Francisco había salido adelante a pesar de todo, dolor porque yo no era parte de esos logros, porque para él yo era solo una sombra del pasado que prefería olvidar. En 1972, la tía de Flor le dio una noticia que la sacudió hasta los cimientos. Francisco se va a casar, anunció su tía por teléfono.
Y quiere que sepas que no eres bienvenida en la ceremonia. Me pidió específicamente que te lo dijera. Dice que no quiere hipocresía en el día más importante de su vida. Las palabras golpearon a Flor como un puñetazo en el estómago. Me quedé sentada junto al teléfono durante horas después de colgar, recordó, procesando el hecho de que mi hijo, mi primer hijo, se casaría y yo ni siquiera podría estar ahí para verlo. Pero Flor no era una mujer que se rindiera fácilmente. El día de la boda de Francisco, el 14 de abril de 1973, tomó un autobús a Morelia sin decirle nada a nadie. Se vistió con ropa sencilla, se puso lentes oscuros y un pañuelo en la cabeza. Parecía una señora común y corriente, describió. Nadie me reconoció. Me senté en la última banca de la iglesia, escondida entre los invitados que no conocían bien a la familia. Ver a Francisco vestido de novio, sonriendo junto a su esposa, fue uno de los momentos más hermosos y dolorosos de su vida. Era tan guapo, tan feliz, dijo Flor con lágrimas rodando por sus mejillas. Se parecía tanto a mí cuando sonreía, y a su padre cuando fruncía el ceño. Durante toda la ceremonia tuve que morderme el labio para no llorar en voz alta. Quería gritar, ese es mi hijo, mi primer hijo, pero me tragué las palabras como me había tragado tantas otras verdades durante 23 años. Cuando terminó la ceremonia, Flor se escabulló antes de que alguien pudiera reconocerla. Tomó el siguiente autobús de regreso a la Ciudad de México. Llegué a casa a las 2 de la mañana, recordó. Antonio estaba despierto, preocupado. Le dije que había ido a visitar a mi tía enferma. Otra mentira. Siempre otra mentira. Esa noche, mientras Antonio dormía a su lado, Flor tomó una decisión. Tenía que dejar ir a Francisco, admitió. Tenía que aceptar que lo había perdido, que mi cobardía me había costado la relación con mi primer hijo. Decidí que no intentaría contactarlo más, que lo dejaría vivir su vida en paz, sin la sombra de una madre que nunca tuvo el valor de ser su madre. Pero el destino tenía otros planes. En septiembre de 1975, mi tía murió, reveló Flor, con una voz que temblaba. Un infarto masivo, murió mientras dormía. Tenía 78 años. Había sido la única madre que Francisco realmente conoció, la mujer que lo crió con amor incondicional mientras yo construía mi carrera y mi familia perfecta. Y ahora se había ido. Flor asistió al funeral, esta vez sin esconderse. Era mi tía, tenía todo el derecho de estar ahí, explicó. Pero sabía que Francisco estaría presente, y no sabía cómo reaccionaría al verme. La tensión en el velorio era palpable. Francisco, ahora de 25 años, padre reciente de una niña de 2 meses, miró a Flor desde el otro lado de la sala con una expresión indescifrable. No se acercó a ella, no le dirigió la palabra, pero tampoco apartó la mirada. Después del entierro, cuando todos se habían ido, me quedé sola en la casa de mi tía, continuó Flor. Tenía que recoger sus cosas, decidir qué hacer con la propiedad. Estaba en su cuarto, guardando sus pertenencias, cuando Francisco apareció en la puerta. Mi corazón se detuvo. Pensé que vendría a reclamarme, a decirme que no tenía derecho de estar ahí, pero lo que dijo me dejó sin aliento. Francisco cerró la puerta detrás de él y dijo simplemente, sé quién eres. Siempre lo supe. Flor sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. ¿Desde cuándo?, logró preguntar. Desde que tenía 15 años y encontré mi acta de nacimiento, respondió Francisco. La historia del error burocrático era ridícula. Contraté a un investigador privado con el dinero que había ahorrado de mis trabajos de medio tiempo. Me costó 6 meses y cada centavo que tenía, pero descubrí toda la verdad. Que Guillermina Grajeda Aguilar, la prima lejana que me visitaba esporádicamente, era en realidad Flor Silvestre, la famosa cantante. Mi madre biológica. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Por qué nunca dijiste nada?, preguntó Flor con un hilo de voz. Francisco se encogió de hombros. ¿Para qué? Evidentemente habías decidido que yo no tenía lugar en tu vida real. ¿Qué ganaría confrontándote? ¿Arruinar tu matrimonio perfecto? ¿Destruir la imagen de la familia Aguilar? Durante los siguientes 20 minutos, Francisco me dijo todo lo que había guardado durante una década, relató Flor, con lágrimas que no intentaba ocultar. Me habló del dolor de saber que su madre estaba viva, pero lo había abandonado.
del resentimiento que sintió cada vez que veía una fotografía mía con mis otros hijos, como él los llamaba, de las noches que pasó despierto preguntándose qué había hecho mal, por qué no fui suficiente para que yo me quedara con él. Cada palabra de Francisco era un dardo envenenado que encontraba su marca. Me dijo que me había visto en películas, escuchado en discos, leído sobre mí en revistas, que había seguido toda mi carrera desde las sombras, sabiendo que cada éxito mío representaba un día más de mi ausencia en su vida. Eras mi madre, me dijo, pero yo era tu secreto vergonzoso. Flor intentó explicarse, contarle sobre Ernesto Cortázar, sobre las circunstancias imposibles, sobre cómo cada decisión que tomó fue con la intención de darle una mejor vida. Pero incluso mientras hablaba, sabía que sonaba hueco, admitió. Porque la verdad era que yo había elegido mi carrera y mi nueva familia por encima de él. Podía vestirlo con todas las justificaciones que quisiera, pero el resultado era el mismo, lo abandoné. Francisco la escuchó en silencio. Cuando terminó, sacó una fotografía de su billetera. Era la imagen de su hija recién nacida. Se llama Remedios Guillermina, dijo. Remedios por la abuela que la crió, Guillermina por la mujer que la trajo al mundo, pero nunca tuvo el valor de ser su madre. Mi esposa cree que Guillermina era el nombre de mi prima favorita, que murió hace años. Otra mentira para mantener tus secretos. ¿Por qué le pusiste Guillermina si me odias tanto?, preguntó Flor. Francisco sonrió con tristeza. Porque a pesar de todo, a pesar del abandono y las mentiras, siempre tuve la esperanza de que algún día te arrepentirías. De que algún día vendrías a buscarme y me dirías, lo siento. Pero nunca llegó ese día, ¿verdad? Flor rompió a llorar. Llegó hoy, dijo entre sollozos. Lo siento, Francisco. Lo siento más de lo que las palabras pueden expresar. Francisco se quedó ahí parado, mirándome llorar sin hacer ningún movimiento para consolarme, continuó Flor. Y tenía todo el derecho del mundo de hacerlo. No me debía nada, ni siquiera su compasión. Después de lo que pareció una eternidad, habló, no quiero tu dinero. Nunca lo quise. La tía siempre me dijo que los regalos caros y el apoyo financiero venían de una prima lejana generosa, pero cuando descubrí la verdad, entendí que era tu forma de comprar tu culpa. Dinero en lugar de presencia. Regalos en lugar de amor. Sus palabras eran brutalmente honestas. Me preguntó si Antonio sabía de su existencia. Cuando negué con la cabeza, se rió amargamente. Por supuesto que no. ¿Cómo explicarías que tu primer hijo tiene 25 años cuando llevas casada 24? Sería admitir que le mentiste desde el principio de su relación. Y tenía razón, Remedios. Toda mi vida perfecta estaba construida sobre una mentira fundamental. Francisco entonces hizo una propuesta que me sorprendió. No voy a exponerte, dijo. No voy a buscar a los periódicos ni a arruinar tu imagen pública. No porque te lo merezcas, sino porque exponerte también me expondría a mí, y mi hija no tiene por qué cargar con las consecuencias de tus decisiones. Pero tampoco voy a fingir que tenemos algún tipo de relación. Para el mundo exterior, somos extraños. Y así es como seguirá siendo. ¿Y si algún día quiero conocer a mi nieta?, preguntó Flor con desesperación. No tienes ese derecho, respondió Francisco firmemente. Perdiste todos tus derechos cuando decidiste que tu carrera era más importante que tu hijo. Remedios Guillermina nunca sabrá quién eres realmente. Para ella, eres solo Flor Silvestre, la cantante famosa que a veces sale en la televisión. Nada más. Francisco se dirigió hacia la puerta, pero antes de irse se volteó una última vez. Hay algo que siempre me preguntaba, dijo. ¿Alguna vez me amaste realmente? ¿O desde el principio fui solo un error que tenías que esconder? Flor intentó responder, pero Francisco levantó la mano. No importa. Creo que ya conozco la respuesta. Y se fue, cerrando la puerta detrás de él. Me quedé en la casa de mi tía durante 3 días después de ese encuentro, recordó Flor. No podía regresar a casa con Antonio en ese estado. Le dije que había asuntos legales que resolver, documentos que organizar. Otra mentira más. La verdad es que estaba paralizada, procesando la conversación con Francisco, enfrentando por primera vez el completo impacto de mis decisiones. Durante esos 3 días, Flor encontró más evidencia de la vida de Francisco escondida en la casa de su tía.
Álbumes de fotos que documentaban cada momento importante que ella se había perdido: su primer día de escuela, su graduación de secundaria, sus competencias de atletismo, había sido corredor destacado, su graduación universitaria. Mi tía había guardado todo meticulosamente, explicó Flor, como si supiera que algún día yo vendría y necesitaría ver todo lo que me perdí. Entre las pertenencias de su tía, Flor encontró también un diario. Las primeras entradas hablaban de la alegría de recibir a Francisco, de criarlo como propio. Pero a medida que avanzaban los años, el tono cambiaba. Mi tía escribió sobre la culpa que sentía por participar en el engaño, reveló Flor. Sobre cómo veía a Francisco preguntarse por qué su madre no lo visitaba más seguido, por qué no se quedaba, por qué siempre se iba. Escribió que cada vez que le mentía al niño para protegerme a mí, se sentía morir un poco por dentro. La última entrada del diario, escrita 2 semanas antes de su muerte, decía: Francisco sabe la verdad desde hace años. Nunca me lo confesó directamente, pero una madre conoce a su hijo. Veo cómo mira las fotografías de Guillermina, cómo analiza sus rasgos faciales en revistas. Ha estado protegiéndome a mí también, evitando hacer preguntas que sabe que me dolerían responder. ¡Qué ironía! Todos en esta familia protegemos nuestras mentiras con más mentiras. Dios quiera que algún día Guillermina encuentre el valor que le faltó hace 25 años. Ese niño merece una madre que lo elija, aunque sea demasiado tarde. Las palabras de su tía resonaron en Flor como campanas de funeral. Regresé a casa con Antonio cambiada, continuó Flor. Por fuera lucía igual, seguía sonriendo para las cámaras, seguía cantando en presentaciones, seguía siendo la esposa perfecta. Pero por dentro algo se había roto definitivamente. Ya no podía ignorar lo que le había hecho a Francisco. Ya no podía pretender que mis justificaciones eran suficientes. Durante los siguientes meses, Flor cayó en una depresión que intentó ocultar desesperadamente. Antonio notó que algo andaba mal, pero cuando le preguntaba, ella lo atribuía a la menopausia o al cansancio de las giras. Empecé a beber más de lo habitual, admitió con vergüenza. No era alcohólica, pero necesitaba algo que adormeciera el dolor constante. Una copa de vino por la tarde se convirtió en 2, luego en 3. Antonio me miraba preocupado, pero no sabía qué preguntar. La situación llegó a un punto crítico en diciembre de 1975, durante una presentación navideña en el Palacio de Bellas Artes. Estaba cantando «Qué bonito amor», esa canción sobre el amor incondicional de una madre por su hijo, recordó Flor. Y de repente me imaginé a Francisco en el público, mirándome con esos ojos que conocían toda la verdad. Me quebré en el escenario. Remedios. En medio de la canción, simplemente me quebré. Empecé a llorar y no pude parar. El público pensó que era parte de la actuación, una interpretación particularmente emotiva. Aplaudieron de pie. Pero Antonio sabía que algo estaba terriblemente mal. Esa noche, después del show, la confrontó. Me llevó a nuestro cuarto, cerró la puerta, y me dijo: Guillermina, esto tiene que parar. No sé qué te está pasando, pero te estás destruyendo. Por favor, confía en mí. Dime qué te duele tanto. Y ahí, en ese momento, Flor estuvo más cerca que nunca de confesarlo todo. Abrí la boca para decirle sobre Francisco, sobre Ernesto, sobre los 25 años de mentiras. Las palabras llegaron a mi garganta, recordó. Pero entonces pensé en mis otros hijos, Pepe, Antonio Jr., Marcela. ¿Cómo reaccionarían al saber que tenían un hermano mayor secreto? ¿Cómo afectaría a nuestra familia? Y me tragué la verdad una vez más. En lugar de la verdad, le dije a Antonio que extrañaba a mi tía, que su muerte me había afectado más de lo que había admitido, continuó Flor. No era completamente mentira, pero tampoco era toda la verdad. Antonio me abrazó, me consoló, me prometió que estaríamos juntos en eso. Y yo me sentí peor que nunca, porque su bondad hacía que mi traición fuera aún más imperdonable. Los meses siguientes fueron una tortura. Flor seguía adelante mecánicamente, grabaciones, presentaciones, entrevistas. Pero había perdido la alegría que solía sentir al cantar. La música había sido mi refugio, mi pasión, explicó. Pero después de enfrentar a Francisco, cada canción se sentía hueca, porque sabía que todo lo que había ganado con mi carrera, lo había perdido en mi relación con mi hijo. En marzo de 1976,
El día del cumpleaños 26 de Francisco, Flor hizo algo que no había hecho en meses. Le envió un regalo. Fue un impulso desesperado, admitió. Una esperanza absurda de que tal vez, solo tal vez, podría empezar a reconstruir algo. Le envié un reloj de oro muy caro, con una nota que decía simplemente, «Feliz cumpleaños. Que cada segundo cuente». Firmé como G, esperando que entendiera que venía de mí. El regalo regresó una semana después, sin abrir, con una nota de Francisco: «No necesito tu dinero ni tus regalos. Necesitaba una madre, y esa oportunidad ya pasó. Por favor, respeta mi petición. No contactes. No envíes. No busques. Déjame vivir mi vida como si nunca hubieras existido en ella. Es lo menos que puedes hacer después de todo». Las palabras de Francisco fueron devastadoras, pero Flor las aceptó como el castigo que merecía. «Guardé la nota en esta caja», dijo, mostrándome el pequeño altar que había descubierto al entrar al cuarto prohibido. Y decidí hacer exactamente lo que pedía, dejarlo ir completamente. Pero no podía dejarlo ir sin tener un lugar privado donde honrar su existencia, donde guardar cada fotografía, cada recuerdo, cada evidencia de que alguna vez fui su madre. Así nació el santuario secreto en el cuarto del segundo piso. Este cuarto se convirtió en mi refugio y mi tormento, explicó Flor, señalando las paredes llenas de fotografías de Francisco en diferentes etapas de su vida. Cada objeto aquí tiene un significado. El vestidito de bebé que usó cuando nació. La cobijita con la que lo envolví las primeras semanas. Las cartas que le escribí pero nunca envié. Las fotografías que mi tía me mandaba en secreto. Todo está aquí, todo lo que quedó de mi relación con mi primer hijo. Flor venía a este cuarto cuando sabía que estaría sola en la casa. 1 o 2 veces por semana, a veces más cuando el dolor era insoportable, admitió. Cerraba la puerta con llave, me sentaba en el suelo como me encontraste hoy, y hablaba con las fotografías de Francisco. Le contaba sobre mi día, sobre sus hermanos, sobre todo lo que se estaba perdiendo. Era patético, lo sé, pero era lo único que me quedaba de él. Antonio nunca supo de la existencia de este cuarto. Pensaba que era solo un espacio de almacenamiento, explicó Flor. Nunca le di razón para sospechar diferente. Siempre mantenía la puerta cerrada con llave, y la única copia de la llave la guardaba conmigo todo el tiempo. Era mi secreto dentro del secreto, mi santuario de culpa y arrepentimiento. Los objetos en el cuarto contaban una historia que solo Flor conocía completa. Esta fotografía, dijo, tomando una imagen en blanco y negro, es de su graduación universitaria. Mi tía la tomó y me la envió. Francisco se ve tan orgulloso, tan feliz. Tiene el mismo gesto que hace Antonio cuando está satisfecho con algo. Y esta otra, continuó, tomando una fotografía más reciente, es de su boda. Yo estaba ahí, escondida en la última fila, pero esta foto la tomó el fotógrafo oficial. Se la compré a la tienda donde revelaron las copias. Pagué el triple de su valor para que nadie hiciera preguntas. ¿Y esto?, pregunté, señalando un pequeño álbum con el nombre Remedios Guillermina, escrito en dorado. Flor lo abrió con manos temblorosas. «Mi nieta», susurró. «Francisco no sabe que tengo estas fotos. Las conseguí sobornando a un empleado del estudio fotográfico del pueblo donde viven». Remedios Guillermina tiene ahora casi 2 años, continuó Flor, acariciando las fotografías de la niña. Es hermosa, Remedios. Tiene mis ojos, la nariz de Francisco, y la sonrisa de Antonio. Es como si llevara pedazos de todos nosotros, aunque nunca sabrá que está conectada conmigo. Para ella, soy solo una cantante que sale en la televisión de vez en cuando. Nada más. Las fotografías mostraban a una niña feliz, jugando en un parque, soplando las velas de su primer cumpleaños, abrazada a su padre Francisco. Cada vez que consigo una nueva foto, viene acompañada de una mezcla de alegría y dolor, admitió Flor. Alegría porque puedo ver cómo crece, dolor porque es desde la distancia, como una extraña espiando una vida que nunca podré tocar. Flor entonces me mostró algo que me sorprendió aún más, una libreta donde había escrito cartas a Francisco y a Remedios Guillermina. Escribo cartas que nunca enviaré, explicó. Le cuento a Francisco sobre mis remordimientos, sobre cómo cambiaría todo si pudiera volver atrás. Le escribo a mi nieta sobre quién es realmente su abuela, sobre la historia que nunca conocerá.
Es una forma de mantenerlos presentes en mi vida, aunque sea solo en papel. Me leyó una de las cartas más recientes. Querido Francisco, hoy es tu cumpleaños 26. Me pregunto si recuerdas cómo solía cantarte cuando eras bebé, o si esos recuerdos están demasiado enterrados. Tus hermanos celebraron sus cumpleaños este año con fiestas grandes, mariachis, prensa. Tú probablemente tuviste una cena tranquila con tu esposa y tu hija. Me gusta pensar que prefieres así las cosas, que encontraste paz en una vida lejos de los reflectores. Espero que seas feliz, hijo. Espero que mi ausencia no haya arruinado tu capacidad de amar y ser amado. Te extraño cada día, aunque no tengo derecho a hacerlo. Mamá. La firmé como mamá, dijo Flor con lágrimas. Es la única vez que me permito usar ese título con él, en cartas que nunca leerá. Y ahora llegamos al día de hoy, dijo Flor, secándose las lágrimas. 15 de octubre de 1976. El día que lo cambió todo de nuevo. Me explicó que había recibido un sobre en el correo esa mañana, sin remitente. Dentro había una fotografía de Francisco con su familia y una nota breve. Tu nieta está enferma. Leucemia. Los doctores dan 40% de probabilidades de supervivencia. Pensé que debería saberlo, aunque no sé por qué. No respondas a esto. No vengas. Solo, sábelo. La nota no estaba firmada, pero Flor reconoció la letra de Francisco. Durante 26 años he vivido con el peso de mis decisiones, dijo. He aceptado que perdí a mi hijo, que no tengo derecho a ser parte de su vida. Pero esto es diferente. Esa niña es inocente. No hizo nada para merecer esto. Y yo soy su abuela, tenga o no derecho a reclamar ese título. Flor había estado debatiendo toda la mañana qué hacer. ¿Voy a Morelia? ¿Intento ver a la niña? ¿Ofrezco ayuda médica, conexiones con mejores doctores? ¿O respeto la petición de Francisco de mantenerme alejada, incluso en estas circunstancias? La batalla interna la estaba destruyendo, razón por la cual me había encontrado llorando en el cuarto secreto. ¿Qué harías tú, Remedios?, me preguntó, mirándome con ojos desesperados. Si fueras tú, si tuvieras una nieta enferma que ni siquiera sabe que existes, ¿te quedarías lejos porque es lo que te pidieron, o intentarías ayudar aunque te rechacen? No supe qué responder. Era una situación imposible. Señora Flor, dije finalmente, yo no puedo decirle qué hacer. Pero le puedo decir lo que veo. Veo a una mujer que ha estado castigándose durante 26 años. Una mujer que cometió errores, sí, pero que los cometió en circunstancias imposibles. Nadie puede juzgar las decisiones que tomó una mujer joven, sola, asustada, en el México de 1950. Pero ahora tiene la oportunidad de hacer algo diferente. Flor me miró intensamente. ¿Qué sugieres? Que vaya, respondí. No para imponer su presencia, no para reclamar derechos que sabe que no tiene, sino para ofrecer ayuda, recursos, lo que sea necesario. Y si Francisco la rechaza, que así sea. Pero al menos habrá intentado. Me quedé despierta toda esa noche pensando en tus palabras, continuó Flor. Antonio dormía a mi lado, ajeno a la batalla que se libraba en mi interior. A las 3 de la mañana, tomé una decisión. Iría a Morelia al día siguiente. Pero esta vez sería diferente. Esta vez sería honesta, aunque eso significara arriesgarlo todo. Al amanecer del 16 de octubre, Flor le dijo a Antonio que tenía que hacer un viaje urgente a Morelia. Me miró confundido. ¿A Morelia? ¿Por qué?, preguntó. Y entonces, después de 25 años de matrimonio, decidí decirle al menos parte de la verdad. Flor le contó que tenía familia lejana en Morelia que enfrentaba una crisis médica, que necesitaba estar ahí para apoyarlos. No le reveló toda la verdad todavía, pero era más honesta de lo que había sido en décadas. Antonio me ofreció acompañarme, recordó Flor. Dijo que podía cancelar sus presentaciones, que la familia era más importante. Pero le dije que no, que necesitaba hacer esto sola. Creo que algo en mi tono le hizo entender que este viaje era importante de una manera que no podía explicar todavía. Me besó en la frente y me dijo, ve, haz lo que necesites hacer. Aquí estaré cuando regreses. Flor llegó a Morelia ese mismo día. Fue directamente a la casa de Francisco,
la misma casa donde había vivido su tía. Francisco abrió la puerta con cara de sorpresa y molestia. «Te dije que no vinieras», comenzó a decir. Pero Flor lo interrumpió. «Lo sé. Y vine de todas formas. No por mí, Francisco. Por Remedios Guillermina. Por mi nieta. Déjame ayudar». Francisco dudó. Detrás de él apareció su esposa, una mujer joven de rostro cansado y ojos rojos de tanto llorar. «¿Quién es?», preguntó. Francisco no respondió inmediatamente. Y en ese silencio cargado, Flor tomó la decisión más valiente de su vida. «Soy Guillermina», dijo, mirando directamente a la esposa de Francisco. «Soy la madre de Francisco, la que lo abandonó cuando era bebé, la que no ha tenido el valor de ser parte de su vida hasta ahora. Pero estoy aquí porque quiero ayudar con mi nieta, si me lo permiten». La expresión en el rostro de la esposa de Francisco fue de completo shock, continuó Flor. Miró a Francisco, luego a mí, luego de nuevo a Francisco. «Pensé que tu madre había muerto cuando eras bebé», dijo con voz temblorosa. Francisco cerró los ojos, sabiendo que el momento de la verdad había llegado para él también. «Le mentí», admitió. «O más bien, dejé que creyera una mentira que facilitaba las cosas». Los siguientes minutos fueron caóticos. La esposa de Francisco, Rosa, exigió explicaciones. Francisco, exhausto por las semanas de ver a su hija enferma, finalmente contó toda la historia, sobre Flor Silvestre siendo su madre biológica, sobre el abandono, sobre el descubrimiento de la verdad cuando tenía 15 años. «Rosa me miraba como si fuera un extraño», recordó Francisco más tarde. «Y tenía razón para hacerlo. Le había ocultado una parte fundamental de mi historia. Pero Rosa era más práctica de lo que ambos esperaban. Podemos procesar esto más tarde», dijo finalmente, con voz firme a pesar de las lágrimas. «Ahora mismo, nuestra hija está en el hospital luchando por su vida. Si esta señora, sea quien sea, puede ayudar de alguna manera, necesitamos aceptar esa ayuda. Por Remedios Guillermina». Flor sintió una oleada de gratitud hacia esta mujer que acababa de descubrir que su esposo le había mentido, pero que aún podía poner a su hija primero. «Tengo contactos con los mejores oncólogos pediátricos del país», dijo Flor. «Puedo conseguir que la vean inmediatamente, conseguir los mejores tratamientos. Todo lo que necesiten. Y no espero nada a cambio, ni siquiera que me dejen conocerla si no lo desean. Solo quiero que se salve». Francisco y Rosa intercambiaron una mirada. Era una conversación completa sin palabras, el tipo de comunicación que solo tienen las parejas que han enfrentado crisis juntas. Finalmente, Francisco asintió. «Está bien», dijo. «Acepto tu ayuda. Por mi hija». Y luego, después de una pausa, añadió algo que Flor nunca esperó escuchar. «Y cuando esto termine, si ella sobrevive, tal vez podamos hablar. De verdad hablar. Sobre todo». Ese fue el momento en que supe que tenía que contárselo todo a Antonio también, reveló Flor. No podía seguir con esta doble vida, no ahora que había una posibilidad de reconexión con Francisco. Esa noche llamé a Antonio desde el hotel en Morelia y le pedí que viniera. Le dije que había algo importante que necesitaba decirle, algo que había estado guardando durante demasiado tiempo. Antonio llegó al día siguiente en la mañana, confundido y preocupado. Flor lo llevó a su cuarto de hotel y ahí, sentados en la cama, le contó toda la historia. Cada detalle. Ernesto Cortázar, el embarazo, Francisco, los 26 años de secretos. «Esperaba que explotara», admitió Flor. «Esperaba furia, traición, tal vez incluso que me dejara ahí mismo. Pero Antonio solo se quedó callado durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, Antonio habló. «¿Por qué nunca confiaste en mí?», preguntó, con una tristeza que partía el corazón. «¿De verdad creías que te habría juzgado? ¿Que no habría aceptado a tu hijo?». Flor intentó explicar, habló del miedo, de la época, de las circunstancias. Pero Antonio interrumpió. «No, Guillermina. No fue por la época ni por las circunstancias. Fue porque nunca confiaste completamente en mi amor. Porque en algún rincón de tu corazón, siempre mantuviste una parte de ti alejada de mí». Las palabras de Antonio eran ciertas y dolían precisamente por eso. «Tienes razón», admitió Flor.
Nunca confié completamente. No porque tú no fueras digno de confianza, sino porque yo estaba tan consumida por el miedo y la culpa que no podía ver más allá de mis propios secretos. Antonio se levantó y caminó hacia la ventana. Durante varios minutos no dijo nada, solo miraba hacia afuera. Quiero conocer a Francisco, dijo finalmente. Y a mi nieta. Porque ella es mi nieta también, ¿no? Si tú eres su abuela, y tú eres mi esposa, entonces ella es parte de mi familia también. Flor no podía creer lo que escuchaba. ¿Me perdonas?, preguntó con voz quebrada. Antonio se volteó. Perdonarte va a tomar tiempo. Reconstruir la confianza va a tomar aún más tiempo. Pero eso no significa que no podamos empezar ahora. Y así fue como, 26 años después de su nacimiento, Francisco finalmente conoció a su verdadero padre, o al menos, al hombre que podría haber sido su padre si las cosas hubieran sido diferentes, concluyó Flor, regresando al presente en ese cuarto secreto donde había comenzado su historia. Antonio y Francisco se reunieron en el hospital donde Remedios Guillermina estaba recibiendo tratamiento. Fue incómodo, extraño, lleno de tensión. Pero también había algo hermoso en ello. Gracias a los contactos de Flor, Remedios Guillermina fue transferida al mejor hospital de oncología pediátrica en la Ciudad de México. El tratamiento fue largo, doloroso, incierto. Pero después de 8 meses de quimioterapia agresiva, los doctores dieron la noticia que todos habían estado rezando escuchar. La niña estaba en remisión. Cuando recibimos esa noticia, todos lloramos, recordó Flor con una sonrisa. Francisco, Rosa, Antonio, yo, todos juntos en esa sala de hospital, unidos por primera vez como familia. ¿Y ahora?, pregunté. ¿Cómo es la relación? Flor suspiró. Complicada. Francisco no me llama mamá. No sé si algún día lo hará. Pero me llama Guillermina. Me permite visitar a Remedios Guillermina ocasionalmente. Rosa, sorprendentemente, ha sido muy generosa. Dice que la vida es demasiado corta para desperdiciarla en rencores, especialmente después de casi perder a su hija. ¿Y tus otros hijos? Pepe, Antonio Jr., Marcela. Todavía no lo saben, admitió Flor. Ese es el siguiente paso. Antonio y yo hemos decidido decirles pronto. No sabemos cómo reaccionarán, pero ya no podemos seguir viviendo en secreto. Francisco merece ser reconocido como parte de esta familia, públicamente. Flor me miró intensamente. Por eso te conté todo esto hoy, Remedios. Porque cuando la verdad salga, necesitaré personas que conozcan la historia completa. Personas que entiendan que cometí errores terribles, pero que también intenté corregirlos lo mejor que pude. Serás esa persona para mí. Asentí, con lágrimas rodando por mis mejillas. Lo seré, señora Flor. Lo seré. Esta historia es el testimonio que he guardado durante todos estos años, esperando el momento correcto para compartirlo. Flor Silvestre murió en 2020 sin haber hecho pública esta parte de su vida, protegiendo hasta el final la privacidad de Francisco. Ahora, años después de su muerte, siento que es momento de que el mundo conozca esta historia de amor, pérdida, redención y la complejidad de ser mujer en un mundo que no perdona errores.